Universidad Técnica Particular de Loja desde el año 2006 se viene ejecutando un proyecto de producción universitario, en el que se integran tantos docentes como estudiantes de la modalidad presencial, que difunde y expresa la diversidad turística y cultural. Se trata de Miradas, programa de televisión que se estrena este domingo 24 de junio a las 18 horas por nuestro señal, y para contarnos sobre su contenido y objetivos se encuentran en nuestro set el productor Alain Chaviano y Cruzcaya Ordóñez, coordinadora del proyecto. Bienvenidos en Boga. Gracias. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es el contenido del programa? Bueno, a ver, Miradas es un programa sociocultural turístico de todo el Ecuador, ¿ya? Lo que se trata es de vincular nuestro programa con la sociedad, y va dirigido más que nada al migrante ecuatoriano que tanto añora su tierra, sus comidas, sus baches, todo. ¿Cuántos segmentos posee el programa? Tiene 4 reportajes de 4 minutos, ¿ya? Donde lo importante de Miradas en este caso es, nosotros o los presentadores no cuentan las historias, son los propios protagonistas que nos cuentan sus propias historias. Es decir, el señor que tiene un restaurante, o el señor que ganó un premio. Es una cámara en mano, casi que cuando camina, vive. Sí, se vive tal y como lo que te están dando las imágenes, lo que te está dando el testimonio. Y otro de los plus que tiene Miradas muy interesante es que no solo lo hacemos los docentes, sino también los estudiantes son pilares fundamentales ahí. Ellos, salida de campo, todo. ¿Qué lugares van a visitar en el Ecuador? ¿Van a presentar algún espacio de este espacio? O sea, ¿cuántos espacios del Ecuador vamos a visitar? Se va a ver todo el Ecuador, todito el Ecuador, de frontera a frontera, todo el Ecuador. Pueblitos que la gente ni se imagina que existen, gente muy amable, gente muy entregada a las cosas que hacen. ¿Cuántas personas entran en la producción de Miradas? Bueno, quería acotar un poco a lo que decía Chaviano. Realmente Miradas nació a partir de un proyecto que la Universidad Técnica Particular de Loja manejaba con los alumnos en España. Esa primera etapa se llamaba Nuevos Vecinos, y era específicamente un programa con contenido para personas que viven en ese país europeo y que tenían que ver otra cara de la migración. Bajo ese esquema de Nuevos Vecinos, que nació entre la vinculación docentes y estudiantes, esa producción vino a hacer una segunda parte, o vino a crearse la segunda parte de Miradas. Con Nuevos Vecinos tuvimos reconocimientos internacionales en México, en Europa mismo, por la integración de profesores y estudiantes y una producción de calidad. Luego salió la segunda etapa de Miradas con la misma línea, porque la primera etapa nosotros estuvimos en plataforma internacional para migrantes, pero ahora nuestro objetivo es llevar todo lo que tenemos en Miradas, todo el recorrido de 6 años de Miradas, en una plataforma nacional. Entonces, por eso mismo hemos escogido este canal, Telerama, para poder dar a conocer la producción de la universidad, que no solo encierra producción televisiva comercial, sino también encierra valores, costumbres, tradiciones y vinculación de la universidad hacia la colectividad. Entonces podríamos decir que ¿a quién va dirigido este programa? A todos, o sea, a toda la ciudadanía ecuatoriana, a todos nuestros alumnos también. Hemos tomado esa consideración de recorrer todo el Ecuador, porque la universidad mantiene 83 centros a nivel del Ecuador y 3 en el exterior, Nueva York, Madrid y Roma. Entonces nuestro objetivo es llegar a todos quienes son parte también de la universidad a través de nuestros estudios. ¿Y esto es por medio de una carrera o es a nivel de toda la universidad? O sea, si yo escojo estudiar comunicación social o algún tipo de otra carrera, ¿cómo entro a Miradas? O sea, esto es algo que ya está hecho, esta producción. Claro, sí. Se unen 2 carreras, comunicación social y relaciones públicas. ¿Bien? Y entonces, entrar a Miradas es como el último escaño de toda la gestión productiva que hacen los estudiantes.
Es donde van a poner de manifiesto todo lo que han aprendido durante años anteriores. Pero perdón que le interrumpa, no solo la gestión se concentra en lo que es televisión. No, la comunicación no se concentra en el ámbito audiovisual. Se concentra en 4 áreas de estudio que va vinculadas con la Escuela de Comunicación Social y Relaciones Públicas, pero está abierto también para los alumnos de otras carreras que quieran presentar, que quieran ser parte de una producción, pero también para los de la modalidad abierta, porque ahora también tenemos esa mentalidad. A veces es muy difícil hacerlo con los alumnos de la modalidad abierta por la misma distancia que nos separa con ellos. Es mucho más fácil con los de la presencial, pero queremos hacer ese intento ahora. Excelentísimo. Bueno, les damos la bienvenida aquí en Telerama. Saben que va a tener un proyecto muy interesante y que tenemos que verlo, ¿no? Nos podrían invitar a los televidentes que nos están viendo en este momento para que vean el programa. El productor del programa. No, aquí todas las personas que están viendo Boa están invitados para este domingo a las 18 horas. A las 18 horas para que vean nuestro programa Miradas, un programa súper interesante y que vamos a recorrer todo el país. Perfecto. Muchísimas gracias.